Hola, bienvenidos a su canal de Filosofía de la Ciencia y Epistemología. El día de hoy continuaremos hablando en torno a los distintos planteamientos de Immanuel Kant y de Hegel en su contribución a la filosofía de la ciencia y a la epistemología. Efectivamente, dentro de estos dos pensadores podemos hablar de un análisis PES. En este video tomaremos el tema de la ciencia para introducirnos en torno a ella. ¿Qué es un análisis PES? Un análisis PES quiere decir que estudiaremos lo político, lo económico, social, tecnológico, científico y cultural. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en el tema de la ciencia, de la teoría del conocimiento científico, que en últimas es lo que le corresponde a este canal, el tema de la epistemología y de la teoría del conocimiento científico. El día de hoy hablaremos entonces de Immanuel Kant, de Hegel y de sus aportes a la filosofía de la ciencia y también a la epistemología. Bienvenidos. Bien, en este momento vamos a continuar hablando en torno a Immanuel Kant. A continuación, los compañeros Daniel, Camilo, Nicolás y Brian van a ilustrarnos mucho más en torno al desarrollo del pensamiento kantiano. Adelante, compañeros. Sobre el filósofo alemán Immanuel Kant, podemos decir que comparte una doble motivación junto al filósofo griego Platón, la cual es teórica y práctica. De este modo, tenemos que la razón teórica comparte en el hecho de salvaguardar y justificar la ciencia, mientras que en su parte práctica, Platón opta más bien por salvar y justificar la parte político-social. Kant opta más bien por la parte de salvaguardar y justificar la religiosidad y la moral pietista. Recordemos que el movimiento pietista fue un movimiento que abolió el credo religioso. De esa manera entendemos también que Kant creció en el seno de una familia cuya doctrina moral era bastante estricta, además de que en sus institutos, tanto en su colegio como en la universidad, tuvo maestros pietistas, tanto así que su maestro de filosofía también lo era. Podemos también recalcar que Kant fue madurando con respecto a sus ideas del mundo y el racionamiento, dado que se intrigó bastante por las matemáticas y la física, mayoritariamente la de Lewis y la de Newton, en los cuales autores se basa y cita bastantes veces, y que iremos profundizando de esos temas con mis compañeros. Así damos paso entonces al compañero Brian. Micrófono. Bueno, continuando con Immanuel Kant, hablaremos un poco sobre la crítica de la razón pura, una de sus grandes obras. ¿Por qué es necesaria esta crítica para Kant? Pues tenemos que anteriormente a él existían dos grandes movimientos, los cuales eran los racionalistas por Descartes y los empiristas por Thomas Hume. Entonces, los racionalistas nos decían que podíamos conocer todo y los empiristas nos decían que no podíamos conocer nada. Pero entonces, Immanuel Kant dice, entonces, ¿qué puedo conocer? Si unos dicen que puedo conocer todo y otros dicen que no puedo conocer nada, entonces, ¿qué es lo que puedo conocer? Por esta razón es que vio necesaria la crítica de la razón pura. Entonces, para Immanuel Kant, la razón pura es una estructura previa que todo ser racional tiene sin excepción alguna al momento de nacer. Y esta estructura nos permite, nos posibilita hacer ciencia y nos limita, por ejemplo, a hacer metafísica. Recordemos que Immanuel Kant era racionalista y pues hay una frase muy famosa que me permito leer en la que él dice que confieso con toda el alma que la advertencia dada por David Hume es a lo que debo haber salido hace ya muchos años atrás del sueño dogmático y el haber dado a mis investigaciones filosóficas en el campo de la especulación una dirección completamente nueva. Entonces con esto Kant nos da a entender que a pesar de ser una persona que era perteneciente al movimiento racionalista, pues no era como ignorante a las ideas que tenían la contraparte. De esta manera, pues, gracias a que se permitió saber qué era lo que contradecía su movimiento, pues pudo avanzar en cuanto a la metodología de la ciencia. Y por supuesto, pues saber qué conocimiento seguro.
Entonces, a partir de esto, Immanuel Kant se plantea una idea de qué puedo conocer y cómo puedo conocer y por qué ese conocimiento es seguro. Entonces, él en medio de sus investigaciones y dentro de su crítica, dice que el conocimiento seguro es la ciencia, porque la ciencia nos permite explicar lo que pasó anteriormente, lo que está pasando y lo que va a suceder en el futuro. Un ejemplo de esto podría ser de cómo cae un árbol, cómo cayó y cómo caerá en el futuro. La ciencia nos permite hacer esto. Pero entonces él nos dice, ¿por qué es segura la ciencia? Pues la ciencia es segura por sus condiciones, las cuales son o empíricas o trascendentales. Las condiciones empíricas pues son propias de cada ciencia y las trascendentales son universales de la razón. Entonces Kant dice, pero teniendo en cuenta estas condiciones, ¿en cuál me debo enfocar? Pues obviamente él postula que hay que enfocarse en las condiciones trascendentales, porque estas son las que hacen posible la ciencia. Ya que pues si nos enfocamos solo en las empíricas, podríamos solo saber como las reglas necesarias para cada ciencia y tendríamos que hacer un listado de todas las ciencias existentes. Y solo podríamos saber cómo los instrumentos nos ayudan a hacer ciencia, por ejemplo, cómo un telescopio nos ayuda a hacer astronomía, cómo un microscopio nos ayuda a hacer microbiología, cómo la calculadora nos ayuda a hacer matemáticas. Entonces tenemos que hacer un listado y pues no comprenderíamos como tal cómo es posible hacer ciencia. Entonces él se basa en las condiciones trascendentales. Pero también aparte de esto, Kant postula algo muy importante y es que la ciencia se hace por juicios. Que básicamente un juicio es cuando de un sujeto se dice algo. Entonces él dice que tenemos dos tipos de juicios. Entonces hay dos tipos de juicios. Los primeros son los que dan o no nueva información, de los que hay dos tipos también, que son los analíticos y los empíricos, y los sintéticos. Los analíticos son los que no brindan nueva información, es decir, que el sujeto implica el predicado. Por ejemplo, todas las madres son mujeres, pues se sabe por ley natural de que las únicas que pueden conceber vida son las mujeres, por lo tanto pues son las únicas que podrían ser madres, de forma natural, ¿no? Y los sintéticos, que son aquellos que brindan nueva información, por ejemplo, la pared es blanca. O por ejemplo, yo le puedo decir a alguno de ustedes de que mi perro es negro, pero no necesariamente ustedes tiene que ser así, sino que tienen que recurrir como a la experiencia para saber si sí necesariamente es así o estoy mintiendo. Por otro lado tenemos los juicios a los que hay que recurrir a la experiencia, en los que tenemos los a priori, en donde no hay que recurrir a la experiencia, y tenemos los juicios a posteriori, a los que evidentemente hay que recurrir a la experiencia. Entonces, anteriormente a esto, Hume nos decía que todos los juicios analíticos son a priori y todos los juicios sintéticos son a posteriori. Pero entonces Kant se detiene un momento a pensar en esto y dice, no, es verdad que todos los juicios analíticos son a priori, pero hay juicios sintéticos a priori también. Y estos pues son los juicios que ya han sido establecidos y ocurren siempre y necesariamente así, sin que, pues, después de que un fenómeno natural de pronto cambie de la nada y lo altere. Entonces estos juicios sintéticos a priori son todos los juicios a los que no hace falta recurrir a la experiencia porque ya han sido establecidos. Entonces son juicios que además de dar nueva información, ocurren siempre y necesariamente así, siempre y cuando las condiciones no varíen. Un ejemplo de esto podría ser que el agua hierve a 100 grados centígrados en condiciones de presión y temperatura normal, que por ejemplo para llegar a un punto, la manera más rápida de hacerlo es ir en línea recta, perdón, y por ejemplo también de que el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces es aquí donde Kant dice que hay juicios sintéticos a priori, ya que han sido establecidos y siempre y necesariamente ocurren así, porque ya son, pues, por decirlo de otro modo, ley universal. Entonces, teniendo en cuenta de que Kant dice que estos juicios sintéticos a priori son posibles debido a que son propios de las condiciones trascendentales, es decir, por medio de la razón pura.
Entonces, para saber si estos juicios sintéticos a priori son confiables, pues tendría que hacer un análisis nuevamente de la razón pura. Y en este análisis pues ya estudiaría las tres facultades de la razón pura, que es la estructura que mencionaba al principio, que está compuesta por la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La sensibilidad pues básicamente se rige por el espacio y el tiempo, en la que pues tenemos la capacidad de percibir cosas de forma pasiva porque pues no lo podemos controlar. Por medio de esta pues son posibles las matemáticas debido al tiempo en la aritmética y el espacio en la geometría. El entendimiento es por medio del cual a estos fenómenos lo ubicamos en una de las 12 categorías del entendimiento y le damos una explicación. Aquí son posibles la física, la química, todas las ciencias en sí. Y por último tenemos la razón, que esta pues a pesar de no brindarnos conocimiento, pues nos brinda como el deseo de saber más y más, y por ende pues nos incita al conocimiento continuo, porque pues la razón es pues la capacidad de unificar juicios formando teorías más amplias. Y pues al ir preguntándonos constantemente, pues surge la metafísica, que es como la idea o la intención de conocer lo lumínico, que sería Dios, el alma, que hay más allá de la muerte. Pero estos, al no ser fenómenos, es decir, que los podemos percibir, intentamos como categorizarlos en una de las 12 categorías del conocimiento o del entendimiento, y por ende se convierten en un conocimiento ilegítimo o contradictorio, por lo que no es posible hacer metafísica, pues demostrándolo tal cual. Pero entonces Kant dice que la razón es muy necesaria. ¿Por qué? Porque la tendencia propia de la razón es conocerlo todo. Entonces, al yo conocer todo, pues voy a avanzar en el conocimiento, y el día en que me deje de preguntar o deje de intentar de conocer todo, pues ya no avanzaremos en el conocimiento, ¿no? Porque pues Kant define que la razón o la intención de la razón es como llegar a una meta, pero todos sabemos que al llegar a esa meta se abre una nueva meta, y así vamos avanzando en el conocimiento hasta pues hacer posible todas las ciencias. Dicho de esta manera, entonces Kant dice que solo podemos conocer a todo aquello a lo que le podemos adaptar en la razón, ¿no? Por ejemplo, el espacio y el tiempo, que pues no son propios de la realidad, sino de la razón. Entonces aquí Kant sitúa al sujeto por encima de la realidad, porque el sujeto pone condiciones a la realidad para entenderla. Ya con este punto finalizado, pues doy paso a mi compañero Daniel para que siga con el siguiente punto. Siguiendo con lo que han dicho mis compañeros, otro punto importante que tomó el gran filósofo Immanuel Kant es la lógica. Para Immanuel Kant la lógica ya era perfecta. De hecho, él la tomó de un gran filósofo muy importante que todos conocemos, que era Aristóteles. De hecho, él creía que la lógica que había plantado Aristóteles estaba completa y que no necesitaba ninguna otra extensión o añadidura. Creía que la lógica en sí ya era completamente perfecta, era adaptable y que se entendía a la razón. Además, otro punto importante que tomó Immanuel Kant en la lógica era que la lógica representaba el medio por el cual se puede conocer el lenguaje racional, además de se puede también conocer el discurso científico. Algo importante en este punto es que para Immanuel Kant, cuando él analizó la lógica que ya se había planteado, él entendió que la lógica aristotélica tenía muchos ejemplos de silogismo, muchas figuras silogísticas, pero él decidió estudiar cada una de ellas. Sin embargo, reconoció dos modelos silogísticos que eran bastante importantes, era el modelo silogístico de Clarence y el modelo silogístico de Barbara, y en ellos se entendió que se complementaba y se podía fundamentar más allá de la lógica.
Algo importante es que Immanuel Kant decía que los modelos silogísticos son figuras silogísticas en las cuales se puede ubicar el silogismo como una fuente de conocimiento. Asimismo, él entendió que las ciencias no impuras inventan el dato empírico, mas no lo descubren y más no lo reconocen como tal. Algo también a aclarar acerca de este punto, como mis compañeros anteriores ya lo han mencionado, Immanuel Kant fue un filósofo que tuvo una gran influencia de la religión pietista. De hecho, se dice que de sus autores y grandes descubrimientos, él siempre tomó como punto de partida lo que sería la fuente del conocimiento y la importancia de lo que le habían enseñado acerca de la religión pietista, ya que él, como mi compañero Camilo lo mencionó al inicio de esto, Immanuel Kant tenía como objetivo también salvaguardar y resguardar lo que sería la religión pietista. Así como concluyó Immanuel Kant acerca de la lógica perfecta, la lógica para Immanuel Kant sería algo importante en sus diferentes obras, pero otro punto importante que él tomaría sería el punto matemático, el cual mi compañero Nicolás les va a explicar y les va a profundizar mucho más acerca del tema. Dentro del postulado kantiano o el postulado de Kant, como lo mencionaba el compañero Brian, existe la corriente o los pensamientos o el contexto a priori. El contexto a priori lo que hace es explicar un poco cómo existe el pensamiento racional, saliéndose un poco de la parte moral, ¿sí? Un claro ejemplo de este pensamiento a priori son las matemáticas, las cuales, términos generales y muy coloquiales, las matemáticas son lo que son, ¿sí? Por decir, si el número 2 acá en Colombia es 2, sigue siendo 2 en otra parte del mundo o en cualquier parte del mundo, y así con los diferentes números. La matemática cumple un rol muy importante dentro del desarrollo del pensamiento humano, ya que trata de dar la explicación objetiva acerca de los diferentes fenómenos que se presentan. La matemática, pues por otro lado, también está involucrada en muchos saberes de las ciencias exactas, como es la química, la matemática, la geometría, la biología y diferentes ramas de los saberes. Con esto podemos concluir que los pensamientos a priori son una parte objetiva del pensamiento humano, pero entonces Kant también manifiesta que a pesar de que son objetivos, también están relacionados una parte a la moral por medio de la parte de la razón, ¿sí? Ya que para darle la finalidad y el objetivo de las matemáticas, pues de cierta manera hay que contar con la razón y una parte moral de las personas para darle esa objetividad a las matemáticas. A continuación sigue nuestro compañero Daniel. Camilo. ¿Sí? Bueno. A continuación nuestro compañero Camilo nos va a seguir complementando acerca del postulado de Kant. Respecto a la concepción kantiana del espacio y del tiempo, podemos entender que Kant va madurando sus conocimientos en física, matemáticas y filosofía, afianzándolos al decirnos que el espacio-tiempo no es una razón objetiva, sino subjetiva, dado que el ser humano está inmerso en ella. Sin embargo, depende de los sentidos de este el acoplarse a ella. Es decir, el espacio y el tiempo el espacio y el tiempo son estructuras universales y necesarias para la concepción de las experiencias humanas. Muchas gracias. Ya para finalizar, damos nuevamente la vocería al compañero Daniel.
Ya finalizando todo lo que es la temática y la exposición del gran filósofo Immanuel Kant, les voy a explicar el último postulado que este planteó, que era el apriorismo de las leyes naturales, o el apriorismo de las leyes de la naturaleza, el cual es un postulado que se basa en un conocimiento completamente a priori, que tiene una validez universal. ¿Por qué? Porque esas leyes universales son la principal fuente de experiencia o la principal fuente de conocimiento que tenga que ver y relacionarse directamente con la experiencia. Además de que Kant creía que muy importante era cuando usted conocía una ley de la naturaleza, una ley, usted tenía que ser capaz de entender esa ley y capaz de entender sus principios, sus conocimientos, sus postulados para así poder entender la ley. O sea, primero tienes que entender una cosa para poder hablar de esa cosa. Eso explicaba Immanuel Kant en el momento de referirse acerca del apriorismo de las leyes de la naturaleza. Era necesario conocer las leyes de la naturaleza, sus componentes, sus funciones, su importancia a nivel general. Es así como Immanuel Kant, a partir de este postulado, él crea tres formas de clasificar o de entender ese conocimiento, que era una organización de conocimientos sensoriales, por así decirlo, las sensaciones del miedo, el valor, el egoísmo, y que esas percepciones estaban unidas completamente a unos conceptos puros, a ideas puras de la idea del temor, la idea del miedo, estaban unidas completamente a una sensación que la persona era capaz de percibir. Además de que esos principios o esas ideas se regulaban directamente a partir de la experiencia y a partir de la personalidad de la persona. Ya retomando todo lo que han dicho mis compañeros acerca de los diferentes puntos postulados desde el punto de vista de los juicios de valor, el punto de vista de Kant como una persona matemática, sus primeros años de vida, que fue un tema que tocó mi compañero Camilo, y también los aspectos importantes en la vida de Immanuel Kant, como era la influencia que tuvo la religión pietista, un movimiento que existió, que era un movimiento religioso, por así decirlo, que trató de separar el conocimiento científico completamente del conocimiento religioso, sin apartarse enteramente de lo que era el conocimiento y la influencia de un valor y de un creador como lo era Dios. Es por eso que Immanuel Kant, resumiendo ya toda su vida y todo su valor y todo lo que nos enseñó, nos da a entender que él hizo aportes muy importantes para la humanidad en diferentes categorías que permitirían a la humanidad por expandirse en diferentes conceptos como era la modernidad, la universalidad, conceptos de valor singular para la persona, demostrando al mundo que Immanuel Kant, más allá de ser una persona, es lo que verdaderamente quiso con todas sus obras y con todo su pensamiento, era darle un paso más a la humanidad en el duro camino del desarrollo del conocimiento científico. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dar like.